Bien, continuando con este tema de los antecedentes históricos del alfabeto, recapitulemos. eh, Habíamos platicado acerca de las pinturas rupestres y cómo éstas habían apoyado a contribuir para poder generar una escritura ideográfica o cuneiforme. Sin embargo, eh, la importancia de las pinturas rupestres pues nos han llevado a entender cómo fue la evolución de estos tipos de escritura y hasta llegar al alfabeto, ¿no? Que hoy conocemos y que hoy vamos a entender qué es un alfabeto como tal. Entendamos lo siguiente. eh, Decimos que la escritura ideográfica es la representación de símbolos muy concretos, muy discretos, y que en su mayoría son símbolos sagrados, ¿no? Lo vemos en los egipcios y en los mayas, en algunas otras culturas, pero también entendemos que la escritura cuneiforme pues representa esa claridad de ciertas cuñas o clavos que repetidamente simbolizados eh, tienen una significación de palabras y de ideas, ¿no? O de sílabas, como decía la definición como tal. Sin embargo, la diferencia entre la ideográfica con la cuneiforme, pues es que la ideográfica, pues es una representación de una idea como tal, es mucho más compleja, pero la cuneiforme, pues sí, es el avance que se tiene en la evolución de la comunicación con respecto a que tiene el uso de palabras y de sílabas. Y habíamos platicado también que los fenicios habían contribuido a generar un sistema este, de, a un sistema de comunicación basado en sonidos, en la representación de ciertas grafías que tenían ciertos sonidos y la repetición de estas en ciertos momentos de la escritura, pues representaban ya lo que eran las palabras como tal. Entonces, hoy lo que vamos a ver en este apartado de los antecedentes históricos del alfabeto es que vamos a visualizar cómo el alfabeto fenicio generó y contribuyó a todos estos aspectos de la evolución eh, para llegar a lo que hoy conocemos como nuestro alfabeto castellano. Pero recordemos que el alfabeto fenicio o, es considerado como un alfabeto fonético. Fonético porque tiene que ver con los aspectos del sonido en su representación más natural o lo más natural posible, porque recordemos que fonético pues es eso, ¿no? Es un sonido que se crea a partir de este, una producción generada a partir de lo que nosotros entendemos como garganta, habla o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener como el alfabeto fonético fenicio. Y las características que tiene este alfabeto es que al final de cuentas, a lo largo de los años prácticamente los años, siglos, este, que se tiene conocimiento de este alfabeto, es que es un sistema que representa sonidos y es un sistema que representa sonidos en 22 signos, ¿sí? Entonces, son 22 sonidos en su representación. La mayoría, como lo decíamos en el video anterior, tiene la representación de puras consonantes. No hay una diversificación de vocales hasta este momento. La mayoría de los sonidos fonéticos de este alfabeto van a ser consonantes. Solamente habrá la vocal que hoy conocemos, o no sé si para ese entonces los fenicios entendían que este sonido lo íbamos a conocer como una vocal, pero ellos tenían solamente la vocal A como una representación fonética dentro de su alfabeto y que en su mayoría generaba ciertos eh, dichos o hechos para poder comunicarse entre las personas o la civilización de los fenicios, ¿no? Aquí lo que vamos a entender es que la mayoría bueno, esta forma de escritura fonética se hacía de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, prácticamente, imaginemos que vamos a escribir
una palabra como tal y, por ejemplo, alfabeto lo escribimos en esta dirección, ¿no? Esa es, digamos que la orientación práctica que nosotros utilizamos hoy en día para poder escribir un texto con nuestro alfabeto castellano. Pero imagínense que los fenicios pues eran al revés, ¿no? Empezaban con este, uy, perdón, alfabeto, ¿sí? Y pues prácticamente esto va de aquí para acá. Entonces, imagínense que eso es era la escritura, digamos que lo estoy haciendo con la representación el alfabeto castellano, ¿no? Pero imagínense que así ellos escribían. Tenían digamos que esa de derecha a izquierda, ¿no? Y mientras que nosotros tenemos de izquierda a derecha. Bueno, al final de cuentas, psicológicamente dicen que es bueno escribir de una manera de que vaya de derecha a izquierda, ¿no? Por eso en algunas partes del mundo, pues el volante de los autos lo tienen en alguna otra parte. Aunque hay unas ciertas anécdotas que pues dicen lo contrario. Pero bueno, en ese aspecto el alfabeto fonético, el alfabeto fenicio son las características que llega a tener, ¿no? Sin embargo, la relación de culturas entre ciertos pueblos, pues nos va a llevar a contribuir y avanzar dentro de la comunicación, dentro de la cultura, dentro del comercio y dentro de todo, siempre nos llega a involucrarnos con las demás naciones, ¿no? Y no es el caso, digamos que no es un caso apartado, tener la relación entre los fenicios y los griegos, ¿sí? Los fenicios van a contribuir mucho a que el alfabeto griego, fonético, por cierto, porque ya viene desde ahí. El alfabeto griego retoma las ideas claras y precisas de lo que tiene el alfabeto fonético fenicio y para poder simplificar, digamos, el alfabeto que ellos van a utilizar para, digamos que recuperar toda la tradición oral de lo que se tenía en la cultura griega, ¿no? Si de por sí los griegos llegaron a ser excelentes en todo, bueno, pues parte de ello se lo merece y en agradecimiento, digamos, culturalmente a la cultura fenicia. Entonces, el alfabeto fonético que tienen los griegos, pues se va a simplificar en algunos signos fenicios. Muchos de ellos, más adelante vamos a ver la relación entre ambos alfabetos y van a ver que la relación entre nombres y la construcción de signos pues parecieran ser muy, muy detallados y muy similares, ¿no? Porque son representaciones dignas de ambos alfabetos. Y entonces, la simplificación de algunos signos fenicios nos van a llevar a que si en la parte de la fonética fenicia no había vocales, bueno, pues el alfabeto fonético griego va a incluir esas grafías como vocales y de lo cual si teníamos 22 grafías, ahora vamos a tener 24. Y es así como se incrementa el número de grafías y contribuyen a una comunicación mucho más precisa el hecho de que el alfabeto fonético griego digamos que si tengo ese dinamismo con respecto al fenicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ese alfabeto fenicio va a tener esas modificaciones que le van a ayudar a la escritura griega a tener esa parte de la imitación de ellos, ¿no? Y es que van a contribuir a muchos de ellos. Tanto va a ser la comunicación o la relación y la comunicación entre estas dos culturas, que culturalmente hablando, hace rato les decía que la escritura de los fenicios es de derecha a izquierda, ¿no? Decíamos, va a partir de aquí y llega acá. Bueno, en algún momento es un dato curioso de lo que nunca a veces se habla en clases, pero les comento. La mayoría de los griegos en su momento, cuando se relacionan con la fonética de sus palabras y de sus alfabetos, pues tienen esa idea de contribuir a que la escritura griega, por imitar a los fenicios, también se comenzó a desarrollar de derecha, perdón, a izquierda. Pero aquí la dinámica que tenían los griegos en su momento
es que empezaban de aquí y terminaban acá. Pero ¿qué creen? Que digamos que si los fenicios empezaban aquí y terminaban acá, bueno, los griegos generaron otro tipo de escritura continua que iba de aquí y se regresaba acá. Terminaban aquí y regresaban y se iban acá. Y entonces, esto tenía mucho que ver con la agricultura, ¿no? La agricultura va a tener este desarrollo de la escritura y que, por cierto, a este tipo de escritura que se desarrolla en el momento en el que empiezas en una parte y vas generando una continuidad, ¿sí? Pues esta la tomaron los griegos a partir de los agricultores y que simulaban o querían simular la trayectoria de un buey, que al momento de arar la tierra, pues era continua, ¿no? Si ustedes han visto cómo aran la tierra los campesinos, pues prácticamente es ida y vuelta. Pues así la escritura este, griega en sus primeros inicios se desarrolló. Y ese tipo de escritura se llamó bustrófeda, en relación al buey que pues araba la tierra, ¿no? Ese animal que contribuía a los trabajos de agricultura en las zonas de cultivo. Bueno, ese es un dato curioso porque al final de cuentas el desarrollo de la escritura de algunas culturas, por ejemplo, árabes y de Oriente Medio, pues muchos de ellos aún siguen o continúan con esa escritura que es de derecha a izquierda y que, bueno, cada uno se acostumbra a su forma de comunicación escrita, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas los griegos descartaron esta idea de la relación de escribir. Entonces su forma de escribir y prácticamente al final, pues, conocemos cómo hoy se escribe y que de ahí, pues, los latinos o los romanos, pues, retoman la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es la escritura de izquierda a derecha? Y bueno, les había dicho que les iba a presentar ya lo que son los dos alfabetos. Y aquí vamos a tener como principio el alfabeto o la escritura fenicia y cómo se desarrollan. Si ustedes se dan cuenta, tenemos Aleph, Bein, Gimel, Dalen, Het, Wan, Sajin, Hel, Let, Yod, que este Yod, si recuerdan en latín, se va a recuperar esta idea del Yod porque el latín, recuerden que cuando se genera, se rompe, digamos que la tradición, el romanceamiento, el latín va a tener una evolución con respecto al sonido Yod. Y bueno, aquí lo encontramos. El Kaf, Lamed, Men, Nun, Shamek, Ajin, Pet, Sad, God, Red, Shin, Tam. Eso es prácticamente los nombres de nuestra escritura fonética fenicia. Y si se dan cuenta, pues todos son prácticamente consonantes. No hay grafías, digamos que vocálicas. Solamente esta que tenemos acá va a ser la representación de A, pero se va a representar con un apóstrofe o un espíritu que en su caso va a ser en el griego, ¿no? Y bueno, vayamos a lo que es la representación de los alfabetos fonéticos fenicios y griegos, donde nos vamos a encontrar en esta dinámica de la creación o la relación que se tiene, ¿sí? Vean la estructura de alfa, vean la estructura de alfa con la de la Aleph. Díganme si no hay una estrecha relación con aquella, ¿sí? Y así sucesivamente, si nos vamos con Daleb, nos encontramos a delta en el caso griego. Y así sucesivamente, podemos encontrar a Sajin con de seda. Puede ser de seda o de zeta, como quieran. Ya hay una gran variedad de formas de contribución a la fonética griega, pero bueno, recordemos que hay tres, ¿no? Las académicas, las universitarias y las de culto. Pero bueno, aquí vamos a hablar de los alfabetos, seguimos hablando de los alfabetos sin meternos en tanto problema.
Y así sucesivamente, si ustedes se dan cuenta, pues podemos encontrarnos ciertas relaciones, por ejemplo, men con mi, vean, ¿no? En el caso de la minúscula, pues prácticamente lo podemos ver acá. Esa es la relación hermanada, digamos que de estas dos alfabetos fonéticos, tanto fenicio como griego. Y así sucesivamente podemos ir viendo las contribuciones. Por ejemplo, lambda, lamet con lambda, ¿no? Y casi todos se desarrollan en la particularidad de la minúscula, que tienen esa relación en cuanto a las grafías fenicias como griegas. Este, bueno, y así sucesivamente podemos ir buscando, digamos que contextualizaciones en referencia este, a su desarrollo fonético. Y entonces los vamos a ir viendo más adelante, pero realmente, por ejemplo, ahorita que veo aquí, se me ubica la mirada en TET con teta, vean, esa relación, ¿no? La H, este, la H que no va a ser H como tal, pero en griego, pues recuerden que no hay H, pero sí está eta, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir de tau con con T, que la encontramos acá, recordemos que son diferentes. Y ahí está la relación entre dos alfabetos muy hermanados por la historia, por la comunicación de sus pueblos y el desarrollo de esa generación de la comunicación sobre la escritura, la escritura o la fonética de un alfabeto para poder tener una comunicación mucho más sintética, más precisa y más clara de lo posible. Y lo que contribuyó a la comunicación de la época moderna, ¿no? Como hoy la conocemos, que después viene el romanciamiento del griego con de latín, con las otras lenguas autóctonas de Europa medieval y demás, ¿no? Pero bueno, esta es la relación que se tiene. Ahora, veamos la construcción de cómo se va desarrollando el alfabeto a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos hablando de el fenicio, que ya lo veíamos en su relación con el alfabeto griego. ¿Cómo obtenemos esa relación del alfabeto griego en el fenicio? Ahora veamos la relación que tiene el alfabeto fonético griego con el alfabeto fonético latino, ¿no? Que es el que antecede a nuestro alfabeto fonético castellano. Si nos damos cuenta, en el caso del alfabeto fonético latino, pues tenemos a esta idea y que ya aquí prácticamente pasan a ser, ¿sí? Tenemos a beta, gamma, delta, epsilon, pasan a ser prácticamente, ya no hay una, no hay una gran diversidad o evolución, o más bien hay una sintetización, hay una sistematización mucho más simplificada de lo que va a ser en cuanto al alfabeto fonético y el griego con el latino, ¿no? Y así sucesivamente nos podemos ir viendo, por ejemplo, y aquí hay que recalcar que ya pasan a ser consonantes y vocales, ¿no? Las que ya no hay una eliminación de vocales o simplemente en el caso latino se eliminan las vocales largas como es omega y como va a ser en el caso de eta, ¿no? Que son las vocales largas, pero ya solamente esas y se simplifican en épsilon, ¿no? O sea, ya no hay esa diversificación, sino al contrario, se va sintetizando más y que contribuyen a esa construcción del nuevo alfabeto fonético latino. Pero bueno, y ya prácticamente si relacionamos el alfabeto latino con el alfabeto castellano, pues hay una muy simplificación posible y que al contrario, ¿no? En nuestro alfabeto, la generación de la contribución del alfabeto latino entre este, lo que va a ser la N y la G, ¿sí? Que nos va a generar la ñ. Y así sucesivamente creo que es la evolución, es la única grafía que contribuye, ¿no? A ese aspecto. O en el caso de que en el alfabeto latino pues se incrementa o se genera la H como una grafía más y que en el griego pues prácticamente no hay esa funcionalidad.
En el otro caso del alfabeto fonético castellano, pues ya nos damos cuenta cómo hemos evolucionado fonéticamente hablando en cuanto a nuestro lenguaje. Y el lenguaje pues va a ser el más preciso, pero para no olvidarnos de dónde viene nuestro alfabeto fonético castellano, pues es importante entender la relación cultural y del lenguaje que se desarrolló a lo largo de estos 4 alfabetos que hoy los presentamos de una manera muy simplificada, pero que ha tenido una gran cantidad de años y de milenios para desarrollarse. De esto a esto, ¿no? A prácticamente esto. Entonces, eh, sí es importante que analicemos estos alfabetos y nos demos cuenta que nuestra comunicación, si hoy la tenemos tal como la conocemos, es por esta historia de estos 4 alfabetos que están sumamente relacionados, ¿no? Y recordemos que la relación entre el alfabeto fonético latino con el castellano, pues el romanzamiento que se generó, decíamos, después de la caída del Imperio Romano y que se desarrolló en la Edad Media y que se contribuyó a la generación del castellano, del francés, del portugués y del italiano, que son las lenguas romances que al final de cuentas le dan sentido y a nuestro lenguaje. Y eso prácticamente sería todo, chicos. Esto es lo que habíamos entendido como el contexto histórico del alfabeto, o más bien precisamente los antecedentes históricos del alfabeto. Buen día.